Bueno, vamos a hablar con nuestro colega periodista y economista Julián Josovich. Julián, muy buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va todo? Bien. Siempre digo, No tengo piropo, pero bueno, no, podemos charlar igual. tira alguno, sí, sí, igual No, 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 no estoy para eso. Bueno. Entonces no tenés piropo, ¿no? Quiso introducir el tema. Escuchame una cosita. Va a ser un dato fuerte el de la inflación de hoy y en ese caso, ¿por qué? Bueno, a ver, la inflación en general lo que está esperando el mercado es un 2,3% de inflación y eso está establecido por el relevamiento que hizo el Banco Central todos los meses, el REM. Si fuese el número por encima de eso, habría que ver cuánto por encima y si fuese debajo, también habría que ver cuánto por debajo. En general, el mercado está, cuando uno analiza las curvas de los bonos en pesos, el mercado está más optimista respecto a ese relevamiento y espera una inflación más bien cercana al 2%. Y cuando uno mira las consultoras de alta frecuencia que miran los precios de la economía semana a semana, están marcando un rango de entre el 2 y 2,4% con una mediana del 2,2%. Está todo muy en esos niveles. Caputo dijo que iba a estar en torno a 2,3%. Básicamente lo que te termina confirmando es que otra vez la inflación vuelve a desacelerar y de a poco estamos viendo, vamos a estar viendo ahora y a partir de ahora la reducción del ritmo devaluatorio del 2% al 1% y cómo eso va a impactar lentamente sobre los precios, con una expectativa de que a partir de marzo-abril estemos perforando el 2% y que para el último bimestre del año ya estemos en niveles del 1%. No sé si va a ser tan fuerte, digo, lo impactante fueron los primeros meses del año pasado, que tuvimos una disparada y luego una abrupta caída. Esto es como una persona que tiene sobrepeso, mucho sobrepeso, y en donde los primeros kilos los elimina rápidamente una vez que ingresa en la dieta y en el ejercicio, los elimina rápidamente los primeros kilos. Y los últimos kilos suelen ser siempre más difíciles. Bueno, Argentina a partir de ahora está entrando en esta etapa en donde los últimos kilos van a ser más desafiantes y por eso tampoco es que vamos a ver grandes, no sé si va a ser tan impactante digamos, el dato, pero sí, bueno, lo importante es la tendencia en donde la Argentina siga reduciendo su sobrepeso inflacionario, ¿no? Que si bien festejamos un 2,3%, a nivel internacional sigue siendo mucho. Por ejemplo, pensemos en la región está debajo del 3% anual, Estados Unidos tiene una inflación también debajo del 3% anual ahora. O sea, lo que nosotros tenemos en un mes, Estados Unidos lo tiene casi en un año. Así que seguimos con niveles de inflación altos y hace falta todavía más trabajo para que la inflación siga convergiendo a niveles más reducidos. ¿Podemos hablar de algunos temas macro? Por ejemplo, el que está ahí arriba en las discusiones sobre el supuesto atraso o no atraso del dólar. Para vos, ¿el dólar tiene el precio que tiene que tener? ¿Está atrasado o adelantado, como dicen algunos? Bueno, ahí hay una profunda discusión. Primero, un dato objetivo, dato objetivo. Ayer el gobierno ofreció bonos con cobertura devaluatoria, pensando de que aquellos que creen que estaba atrasado el tipo de cambio y debería haber algún ajuste, bueno, te compras la cobertura devaluatoria. Bueno, tuvo ínfima demanda. Es decir, que el mercado, más allá de lo que yo crea, el mercado no demanda cobertura devaluatoria y por lo tanto uno puede decir que desestima esta cobertura porque no ve un atraso o que rápidamente veamos alguna corrección de ese atraso, lo cual implicaría una devaluación. Entonces, si el mercado no demanda cobertura devaluatoria, es porque implícitamente no ve un atraso cambiario y por lo tanto no ve una devaluación próxima. Eso fue el resultado de la licitación de ayer. O sea que con la plata el mercado dice no hay atraso. Después con la discusión, lo discursivo y los comentarios de algunos economistas que probablemente se quieran o puedan beneficiar a partir de una devaluación con las consecuencias económicas y en precios y en la nominalidad que eso conlleva, y después política, bueno, eso es otro debate. Pero hoy la gran mayoría de los inversores no ve un atraso cambiario. Después la cuestión del atraso cambiario también es discutible en función de todo lo que conlleva los precios en la economía y el tipo de cambio también en la economía. La Argentina uno puede decir si está apreciada o no, y la verdad que ganar competitividad, en Argentina estamos acostumbrados que sea a través del tipo de cambio. Sin embargo, hay un conjunto de factores que hacen a los costos de los bienes y servicios que si se reducen, bueno, Argentina termina ganando competitividad. Quiero decir, si vos reducís costos salariales, costos impositivos, dentro de lo que tiene que ver con
digamos, en general el costo final de un producto, bueno, eso termina siendo que también reducís o ganás competitividad. Me refiero a lo salarial, en que hay una industria en Argentina con relación a los juicios laborales que termina siendo muy costoso para las compañías. No propiamente dicho de reducir salarios, pero sí atacar el problema de los costos salariales cuando dentro de lo que es esa industria. Entonces, Julián, ¿vos qué dirías? ¿Que está atrasado o sea, No está atrasado. no está O sea, atrasado? el tipo de cambio es el que es y se sigue convalidando, el campo sigue liquidando y los inversores no están demandando cobertura devaluatoria. Entonces, si fuesen otras las dinámicas, podríamos decir que hay un atraso y que el mercado está percibiendo una pronta corrección. Sin embargo, nada de todas las variables que al margen del valor del tipo de cambio que esté eventualmente fuerte, no te están mostrando de que hoy el mercado vea un cambio en la tendencia, en esa apreciación. Todo lo contrario. Digamos, el valor del tipo de cambio responde a la salud de la economía. Cuando vos encuentres una economía que está fuerte, muy probablemente su moneda esté fuerte. Cuando encuentres una economía que está muy mal, muy probablemente esa moneda esté mal. Fíjense lo que le pasó en toda la gestión de Alberto Fernández, que el peso se hizo puré, no valía nada. Digamos, la nominalidad de la economía estalló con la inflación casi en una hiperinflación y el peso durante su gestión pasó del 60 a 1.000 pesos el tipo de cambio. Bueno, ¿por qué? Porque la economía estaba destruida. Y el año pasado, con la mejora macroeconómica, el peso fue la moneda que más se apreció y hoy en día hay presiones internacionales en materia cambiaria porque el dólar en el mundo está subiendo. Sin embargo, el dólar en Argentina sube mucho menos que en otros mercados, como por ejemplo Brasil. ¿Por qué? Porque tiene buenos números. Todo depende de lo fundamental y de la salud de la economía también. Siempre doy los 3 ejemplos típicos, pero vos tomate del que quieras para plantear tus argumentos. Uno es la ropa en la Argentina es la más cara de Latinoamérica. Otra es los autos en la Argentina son los más caros de Latinoamérica, menos, me corrigió el ministro Luis Caputo en la entrevista que le hice la semana pasada, menos los autos en Uruguay. Y la otra es los países limítrofes y otros países que no son limítrofes están mucho más baratos en términos generales que la Argentina, desde Europa, claro, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué componente impositivo tienen los autos? ¿Cuánto en la Argentina altísimos bueno, y fuera de toda lógica. Bueno, entonces, si vos redujeses otros componentes del costo final, del valor final de ese bien o servicio que supuestamente está caro, y digamos, ganás competitividad. Lo que pasa es que en Argentina estamos acostumbrados a ganar competitividad a partir del tipo de cambio, pero hay otras variables estructurales que tienen que ser corregidas para que uno pueda pensar en que podés ganar o modificar tu competitividad. Pero nuevamente estamos acostumbrados a un chip de que dejamos todo como está y lo único que cambiamos es el tipo de cambio. Pero corregir el tipo de cambio tiene consecuencias sociales y económicas muy fuertes. Y bueno, digamos, hoy en día se está planteando un debate distinto porque, por otro lado, este gobierno es superavitario en términos fiscales y con lo cual no necesita financiar los déficits y por lo tanto eso también termina impactando en el valor del dólar. Entonces, la situación macroeconómica hoy es distinta y también plantea la necesidad de tener reformas estructurales que te afecten positivamente esa competitividad, excluyendo la modificación del tipo de cambio. No todo se corrige con el tipo de cambio. Es la variable quizás más fácil de ver, pero me parece que hay otras cuestiones que rodean al tipo de cambio que hace falta analizarla con mayor profundidad desde mi punto de vista. Muy bien. Aranceles a las exportaciones argentinas, especialmente el acero, generarían una pérdida de ingreso de $600 millones. Trump y el supuesto guiño o buen vínculo con el presidente y con la Argentina, que le permitiría, no sé qué con los aranceles, porque Trump se sigue parando en un lugar, y con el Fondo Monetario Internacional, un posible acuerdo beneficioso para la Argentina. Bueno, yo mucho el tema de aranceles no sigo. Yo cubro más bien mercados financieros y con lo que tiene que ver Trump, a ver, la afinidad política que tiene eventualmente Milei con Trump podría servirle a la Argentina como para que tener un mejor acuerdo con el FMI y que eventualmente esos aranceles que Trump está imponiendo o que quiere imponer al resto de sus socios comerciales
sea más gradual. De cualquier manera, el intercambio que tiene Argentina con Estados Unidos no es tan elevado, no es determinante para la Argentina, con lo cual, por más que le imponga un montón de aranceles, no lo sufriría tanto la economía argentina. Esto surge de un informe de Morgan Stanley que publicó hace un par de semanas atrás, o 2 semanas atrás, justamente cuando Trump subió el 25% a China, a México y a Canadá. Pero Argentina no estaría tan expuesta. Lo que están más expuestas a nivel regional son Colombia, Brasil y Colombia. Argentina está en el pelotón más de abajo, con lo cual no sufriría tanto. Pero sí, la parte política es importante porque Estados Unidos representa el 16% del board del FMI y tiene una cuestión política muy importante de influencia allí. Y Argentina sí necesita un buen acuerdo con un buen fondeo para poder salir del cepo. ¿Qué sería un buen acuerdo, Julián? ¿Qué sería un buen acuerdo en términos de montos y también de cuotas, ¿no? Y de tasas de interés, todo eso que están discutiendo? Mira, la verdad que la Argentina ha tenido una overperformance en las metas. Ha sido un excelente alumno, muy por encima de lo que probablemente el fondo le hubiese pedido. Y ni que hablar respecto del desastre que hizo el gobierno anterior, ¿no? Que el FMI le imponía metas, la Argentina no cumplía ninguna y aún así el FMI le seguía dando los DEX haciendo la vista gorda. Así, el FMI durante la gestión de Alberto Fernández fue un FMI extremadamente peronista. Veremos si se mantiene eso o no. Si se mantiene, sería muy opositor. No debería ser ese el caso. Porque la verdad que Argentina ha tenido una overperformance en gran cantidad de las variables macroeconómicas. Un buen acuerdo sería, bueno, que se mantengan las actuales metas, pues muy probablemente el gobierno se enfoque en querer sobrecumplirlas y un buen fondeo. Que ahí se está debatiendo si va a ser 10.000, 15.000 o hasta 20.000 millones de dólares. Eso depende de cuánto querrá el fondo tener de exposición a la Argentina dentro de su cartera de créditos. Si Argentina representase el 35% del total de los créditos del FMI, le daría algo así como 11.000, 12.000 millones de dólares. Si volviese a niveles de 2019, cuando la Argentina representaba el 42, 45% del total de los créditos otorgados del FMI, le daría 20.000 a 22.000 millones de dólares. Pero eso depende, bueno, del fondo y de las negociaciones que se tengan. La salida del cepo es clave y creo que como concepto de a poco se va a estar instalando la idea de que la primera mitad de la gestión de Milei, los primeros 2 años, se concentró en bajar la inflación, bajar la nominalidad, calmar al paciente que estaba en terapia intensiva y corregir las variables macro que estaban terriblemente desajustadas. Tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria. Ya una vez, desde 2026 en adelante, arranca una nueva etapa para el gobierno, muy probablemente, en donde no va a estar concentrado en bajar la nominalidad, sino que va a estar concentrado en hacer crecer a la economía argentina, controlando todavía la nominalidad. Entonces, lo primero fue calmar al paciente y el segundo tramo va a ser de que la economía crezca, justamente potenciado con la salida del cepo, la llegada de inversiones, y bueno, obviamente el regreso a los mercados internacionales de deuda. Julián Iosovich, gracias por el tiempo, viejo. Nos encontramos en cualquier otro momento, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Un gran abrazo. Bueno, nos encontramos en la calle, porque él anda, creo que anda corriendo.